Lo más importante de una persona es cómo esa persona percibe y concibe a Dios, ya que nuestra perspectiva de Dios va a tener repercusiones universales en cada área de nuestra vida. Afecta de la manera que nosotros pensamos, afecta de la manera en que nosotros nos relacionamos con otros, afecta nuestro trabajo, nuestro matrimonio, de la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos, pero también afecta de la manera en que nosotros nos relacionamos a Dios. Steve Lawson dijo una vez que una perspectiva alta de Dios lleva a una vida elevada y una vida santa y a una adoración bíblica y correcta. Pero una perspectiva baja de Dios conduce a una vida decadente, mundana y a una adoración defectuosa. Si yo tengo una perspectiva errada de Dios, voy a tener una perspectiva errada de mí mismo. Si tengo una perspectiva errada de mí mismo, voy a tener una perspectiva errada del pecado. Y si tengo una perspectiva errada del pecado, voy a tener una perspectiva errada de la salvación. Y si tengo una perspectiva errada de la salvación, voy a vivir una vida decadente. Voy a vivir una vida mundana y vamos a estar ofreciéndole a Dios adoraciones que son defectuosas y muchas veces supersticiosas. ¿Por qué, hermano? Porque si yo tengo una visión baja de Dios, voy a tener una visión alta de mí mismo. Y si yo tengo una visión alta de mí mismo, entonces vamos a pensar que somos nosotros los que determinamos cómo nos relacionamos a Dios. Y si somos nosotros los que determinamos cómo nos relacionamos a Dios, nuestra concepción de Dios va a estar errada. Es por eso que A.W. Tozer escribió un pequeño libro titulado El conocimiento del Dios Santo. Y en él dijo las siguientes palabras. La concepción cristiana actual de Dios es tan decadente como para estar completamente por debajo de la dignidad del Dios Altísimo. Y esto constituye para aquellos que se llaman ser cristianos lo mismo que una calamidad moral. Y él dijo, cualquier desviación, y quiero que presten atención, cualquier desviación de esa percepción de él revelada en las páginas de las Escrituras es un Dios inventado. Una imaginación, una superstición, un ídolo o un Dios ajeno. Cualquier desviación del Dios plasmado en las Escrituras es una falsificación, un Dios ajeno. La más mínima desviación de la descripción de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras es una creación, un Dios ajeno. Y usted y yo, hermanos, como pecadores, siempre vamos a tener la tentación y el impulso de crear una versión subjetiva y sobreidealizada de nosotros mismos que podamos llamar Dios. Un Dios que nosotros nos podamos sentir cómodos con él, ¿no? Un Dios que podamos manipular o corregir si se porta mal. Y es por eso que ese es el desafortunado paradigma de la iglesia moderna. J.I. Packer estaba en lo correcto cuando dijo que la iglesia en América del Norte y por consiguiente en todos lados tiene 3,000 millas de ancho, pero solamente media pulgada de profundidad. ¿Por qué?
Porque en su análisis final, escuche bien, hermanos, porque en su análisis final, la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados con Dios, pero no lo conocemos como debemos conocerlo. ¿Y cómo nosotros podemos afirmar que amamos a un Dios que realmente no conocemos? Y esto de conocer a Dios, hermanos, no es para los académicos, ¿no? Esto de conocer a Dios no es para los eruditos. Esto de conocer a Dios es la expectativa de Dios para todos nosotros. Jeremías 9:24 dice, pero el que se gloríe, gloríese en esto. Escuche bien, hermanos, en que me entiende y me conoce. Eso es increíble, ¿no? Que el Dios creador del universo está esperando que nosotros lo conozcamos. Y no solamente eso, sino que Él está demandando que nosotros lo entendamos. Unos van a decir que Dios es trascendente, ¿no? Que Dios es incomprensible. Eso es correcto. Pero Deuteronomio 29:29 nos dice que aunque las cosas secretas le pertenecen a Dios, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos guardar la ley de Dios. Que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Que hay cosas de Dios que nosotros nunca vamos a entender. Pero Dios en su condescencia ha revelado en su palabra lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Y Él nos está demandando a que estudiemos estas cosas, a que conozcamos estas cosas, a que las conozcamos, las entendamos. ¿Cómo sabemos que nuestro entendimiento de Dios es correcto? A veces yo escucho las reacciones instintivas de creyentes y de cristianos cuando se enfrentan y son confrontados por ciertas cosas que ellos encuentran en la Biblia acerca del carácter de Dios que ellos encuentran problemáticas, ¿no? Y dicen cosas como esta: mi Dios nunca haría algo así. Mi Dios nunca pensaría de esa manera. Mi Dios nunca tomaría decisiones de esa manera. Mi Dios nunca pensaría tal cosa. Y yo siempre le digo, hermano o hermana, usted está en lo correcto. Su Dios nunca va a hacer ninguna de esas cosas porque su Dios no existe. La razón por la cual ciertas cosas de las Escrituras nos molestan es porque contradicen al Dios que hemos creado en nuestra mente. Y la razón por la cual hemos creado a un Dios en nuestra mente es porque tenemos una baja perspectiva de Dios. Como tenemos una perspectiva baja de Dios, vamos a tener una perspectiva alta de nosotros mismos. Y eso nos hace pensar que tenemos la autoridad y la prerrogativa de domesticar a Dios, de hacerlo a nuestra imagen, de acomodarlo a nuestras disposiciones, ¿no? Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿no? Pero a nosotros nos encanta hacer a Dios a nuestra imagen. Y ese es el problema. La tendencia es crear un Dios que se parezca a nosotros. Por lo tanto, a este Dios le gusta lo que nos gusta. Y a este Dios, Él ignora lo que nosotros ignoramos, ¿no? Condena lo que nosotros condenamos. Desprecia lo que despreciamos. Permite lo que permitimos. Acepta lo que nosotros aceptamos. ¿Por qué? Porque se parece a nosotros. Pero mira lo que Dios dice al respecto en el Salmo 50:21. Tú pensaste que yo era como tú. ¡Ja!
ustedes pensaron que yo era como ustedes, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Hermanos, en su amor, Él nos está diciendo en esta noche que el pensar que Dios es como nosotros es el peor error que podemos cometer. Y es aquí donde la cosa se pone más delicada, porque la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros hemos creado dioses ajenos en nuestra mente, versiones domesticadas de Dios, supersticiones acerca de quién Dios es. Escuchen bien, con las mejores intenciones. Muchos de nosotros crecimos apasionados por un Dios errado. Muchos de nosotros crecimos sirviéndole a un Dios inventado. Muchos de nosotros crecimos creyendo en una versión de Dios basado en lo que se nos enseñó, sin saber que esa versión de Dios no está en la Biblia. Hay una gran posibilidad, hermano, que usted esté aquí hoy o viendo en su pantalla y esté sirviendo y esté apasionado y esté enfocado y esté dedicado a un Dios basado en concepciones que no son bíblicas. Y es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 10, en referencia a los judíos, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. ¿Lo ven? Tienen celo de Dios, ¿pero qué? No conforme a un pleno conocimiento. Escuchen bien, hermanos, si esta es la misericordia de Dios ayudándonos a entender ciertas cosas, ¿no? Que cabe la posibilidad que nosotros tengamos celo por un Dios que no existe. ¿Por qué? Porque cualquier desviación de la revelación acerca de Dios plasmada en las Escrituras es un Dios ajeno. De la misma manera, nosotros podemos estar apasionadamente y sinceramente sirviendo a un Dios que no existe. Y quizás lo que voy a decir, hermanos, te va a chocar, pero quiero que lo recibas con amor y con misericordia. Escucha bien. Porque Satanás es bien astuto, ¿no? Y la tentación de Satanás nunca ha sido de que usted reemplace a Dios. Él sabe que usted no lo va a hacer. La tentación siempre ha sido el hacerte creer que tú puedes determinar cómo te relacionas a Dios, porque Él sabe que terminarás sirviendo y adorando a un ídolo. Es por eso, mis queridos hermanos, que el estudiar el carácter y los atributos de Dios es tan vital en nuestras vidas, ya que esto determina lo que somos, lo que hacemos y cómo nos relacionamos a Él. Quizás algunos de ustedes estén pensando esta pregunta. Pero hermano, ¿no crees que Dios estará a gusto o satisfecho o conforme con que le adoremos a nuestra manera, aunque las intenciones sean correctas? ¿No crees que Dios entienda? ¿No crees que Dios sea flexible? ¿No crees que Dios sea halagado al saber que nosotros lo hemos concebido a nuestra manera, aunque tengamos las intenciones correctas? Para contestar esa pregunta tenemos que ir a la palabra, ¿no? Podemos filosofiar y opinar humanamente hablando, pero tenemos que ir a la palabra para contestar esa pregunta. Y me gustaría, si tienen sus Biblias, vayan al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 19 y capítulo 20, ya que el libro de Éxodo nos provee una introducción de Dios
o la introducción de Dios más poderosa, más clara y más precisa en toda la Biblia. Para ayudarles a entender el contexto de este capítulo, permítanme situarlos en el contexto histórico para que sepan lo que Dios está haciendo en estos dos capítulos. Quizás ustedes saben que el pueblo de Israel, ¿no? Estuvo en Egipto por 430 años, ¿no? Y la mayoría de ese tiempo ellos estuvieron en cautiverio, estuvieron en esclavitud, eran esclavos. Y Dios determina sacar al pueblo de Israel de Egipto y Él separa a Moisés para esa misión. Los primeros 3 capítulos del libro de Éxodo relatan la biografía de Moisés. Capítulo 4 al capítulo 14 vemos entonces cómo Dios demuestra su poder en contra de Egipto, en contra de Faraón, en contra de su ejército, ¿no? A través de las plagas destruye a Faraón y a todo su ejército, y él entonces saca al pueblo de Israel de la tierra de cautiverio, lo que se conoce como un éxodo masivo. Capítulo 15 al capítulo 18 vemos entonces a Dios guiando al pueblo de Israel, ¿no? Por el desierto de Shur, el desierto de Sin y el desierto de Redifín. Y vemos cómo Dios provee sus necesidades, vemos a Dios brindándole agua, vemos a Dios proveyendo maná y carne, ¿no? Pero también vemos a Dios protegiéndolos de Amalek. También vemos a Dios cuidándolos, ¿no? Una columna de fuego durante la noche para brindarles calor y una columna de nubes durante el día para refrescarlo, ¿no? Y ahora llegamos al capítulo 19, 3 meses después que ellos hayan partido de Egipto, ellos llegan al desierto de Sinaí. El capítulo 19 nos dice que ellos están a los pies del monte Sinaí. Este capítulo 19 es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se queda en Sinaí, en el monte de Sinaí, desde Éxodo 19 a Levítico capítulo 10. Casi todo el Pentateuco sucede al frente del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque es en el monte Sinaí donde Dios autorrevela quién es Él, qué fue lo que Él hizo, pero también Él autorrevela lo que Él demanda de su pueblo. Capítulo 19 vemos a Dios revelándose en el tope del monte Sinaí a través de una nube gigantesca y vemos truenos y relámpagos y fuego y el pueblo estaba completamente aterrado por esta experiencia y leemos en el verso 1 al verso 3, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Y vemos, hermanos, cómo el resto del capítulo 19 es el inicio de una serie de discursos entre Dios y Moisés. Y Dios está hablando con Moisés y está dándole a Moisés información que él quiere que el pueblo de Israel sepa. Y este discurso llega a su clímax en el capítulo 20, empezando en el verso 1, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y a través de esto, hermanos, vemos la autorrevelación de Dios, donde Él nos deja saber quién es Él, nos deja saber lo que Él hizo y nos deja saber lo que Él demanda. Inclusive, hermanos, escuche bien, aquí vemos los 3 pilares de la fe cristiana. Quién Dios es, lo que Él hizo por nosotros, pero también lo que Él demanda. Es sumamente importante que usted entienda lo que está sucediendo aquí. Mira lo que dice verso 1. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni qué, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso o apasionado por mi gloria.
que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí vemos, hermanos, una verdad trascendental acerca de nuestro Dios. Lo primero que quiero que veamos es quién es Él. Él comienza esta introducción de su autorrevelación con las siguientes palabras: yo soy el Señor, tu Dios. Hermanos, en sí mismo, esto es lo que responsabiliza a cada ser humano. Él es quien Él es. Inclusive, no sé si se recuerdan cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Y Moisés va antes de ir a donde el pueblo y Moisés le pregunta a Dios, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy quien yo soy. Yo soy quien yo soy. En otras palabras, nadie me define. Yo me defino a mí mismo. Es la máxima expresión de autoexistencia, de autosuficiencia. Yo no necesito a nadie. No necesito que me definas porque yo soy quien yo soy. Inclusive Moisés, cuando vayas al pueblo, dile que yo soy te envía. ¡Ja! Y Él es tu Dios, independientemente de tu reconocimiento de ese hecho, ¿no? Yo soy el Señor, tu Dios. Y como Él es nuestro Dios, hermanos, y como Él es nuestro Señor, escuche bien, debemos adorarlo por quien Él es y no por quien nosotros queramos que Él sea. ¿Por qué? Porque Él se define a sí mismo. Y como Él se define a sí mismo, la palabra, hermanos, en su palabra, Él se ha revelado y nos ha dejado saber quién Él es. Este es el Dios que es incomprensible. Este es el Dios que es trascendente. Este es el Dios que es inminente. Trascendente es que Él está más allá de nosotros. Inminente es que Él está en medio de nosotros. Él es el Dios santo. Él es el Dios que es justo. Él es el Dios que es recto, soberano, autosuficiente. Él no nos necesita. Autoexistente, no depende de nosotros. Él es eterno, Él es infinito, Él es sabio, Él es inmutable. Dios nunca cambia. Él es impasible. Dios no tiene sentimientos humanos. No tiene emociones humanas como nosotros. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Él es simple. Dios no está compuesto de partes, ni tampoco está compuesto de atributos. Dios es amor y por ende extiende misericordia y por ende exhibe su gracia. Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo humano y Dios es ira. ¿Conoces a este Dios? Aquí le ha dado los atributos de Dios que han sido revelados en las Escrituras. Este es el Dios de la Biblia. Y nosotros, hermanos, debemos comenzar con quien Él es, porque para nosotros poder entender lo que Él ha hecho, para nosotros poder entender lo que Él demanda, debemos entender primero quién Él es. Y vemos cómo Dios se mueve de quién Él es a lo que Él ha hecho. Y mira lo que Él dice, continúa, verso 2. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Oh, hermanos, ¿no nos encanta esa historia? Como Dios poderosamente saca al pueblo de Egipto. Y nosotros celebramos eso, ¿no? Y decimos, Dios es misericordioso y Dios es poderoso. Hermanos, el Éxodo es simplemente una imagen, de la liberación espiritual de nosotros. De la misma manera que Dios rescató físicamente al pueblo de Egipto, de la misma manera Dios nos ha rescatado. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Y nosotros celebramos eso. Nuestro mensaje está impregnado de esa verdad. Eso es lo que le vendemos al mundo. Pero
usted y yo, nunca entenderemos con certeza lo que Dios ha hecho por nosotros, a menos que entendamos quién es Él. ¿Por qué? Porque la liberación presupone esclavitud. Esclavitud presupone cautiverio. Cautiverio presupone castigo. Castigo presupone una mala acción. Una mala acción presupone rebelión. Rebelión presupone pecado. Pecado presupone pureza. Porque ¿cómo puedes saber qué es pecado a menos que sea contrastado con algo puro? La pureza presupone la santidad. Y la santidad presupone la fuente de la santidad, que es Dios. Y es aquí, hermanos, donde vemos el abismo más grande entre Dios y nosotros, que Dios es santo y nosotros no lo somos. Así que, hermanos, la liberación presupone un cautiverio. Ese cautiverio presupone que nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. Todos nacimos muertos en nuestros pecados, ¿no? Así que alguien tiene que liberarnos. ¿Pero por qué tiene que liberarnos? ¿Por qué Dios tuvo que hacer lo que hizo? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo para vivir la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como Dios es santo, Él es justo. Y como Dios es justo, alguien tiene que pagar por el pecado. ¿Y sabes lo que Él hizo? En vez de matarnos a nosotros, mató a su Hijo. Eso apunta a quién es Él. Y vemos a Dios moviéndose de quién es Él a lo que Él demanda. Verso 3 dice, no tendrás otros dioses delante. No sé si lo ven. Dios primero se introduce. Después Él les recuerda lo bueno que Él ha sido con ellos. Y después les dice, no tendrás otros dioses. Es aquí donde vemos lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Es aquí donde vemos donde Dios comienza a delinear cómo nosotros nos vamos a relacionar con Él. Los primeros 3 mandamientos están relacionados a lo mismo. Él les dice, no tengas dioses delante de mí, dioses ajenos delante de mí, no te harás ningún ídolo, ninguna semejanza alguna. ¿De qué, hermanos? De lo que está arriba en el cielo. ¿A qué se está refiriendo? Ni lo que está aquí en la tierra, ni tampoco lo que está debajo de la tierra. No los adorarás, ni tampoco los servirás. Y después le dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todas esas cosas están relacionadas al mismo principio. Yo soy tu Dios. Y de la manera que te vas a relacionar a mí, es a mi manera. Yo establezco las pautas. En otras palabras, no solo tendrás dioses ajenos, pero cualquier creación, escuche bien, cualquier creación que sea semejante a mí es prohibido. Cualquier cosa que se parezca a mí, pero que no sea yo, está prohibida. Y tampoco quiero que uses mi nombre ni atribuyas a tus creaciones mi nombre. En otras palabras, si tú has creado un Dios ajeno, no llames Dios a eso. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Y yo soy tu Dios. Y yo soy quien defino cómo te vas a relacionar a mí. ¿Tienen eso claro, hermanos? Y él dice celoso. Yo soy un Dios celoso. Y nosotros humanamente pensamos, pero qué caprichoso, ¿no? No. Esa palabra se ha traducido y
palabra de hebreo al inglés o al español y a veces es difícil, ¿no? Establecer el significado puro, pero lo que realmente Dios quiso decir aquí, basado en toda la investigación que se ha hecho acerca de esta palabra, es que Dios está apasionado por su gloria. Que Él no quiere compartir su gloria con nadie. Pero tengan cuidado. No es porque Dios sea un Dios caprichoso. Recuerda que Dios no es humano como nosotros. Cuando escuchamos que Dios es celoso, Él no es celoso de la manera que nosotros somos celosos. ¿Tienen eso claro? Él está apasionado por su gloria. Bien, capítulo 24, luego de todo ese discurso. Capítulo 24, verso 7, vemos la respuesta del pueblo. Y quiero que escuchen bien, porque mira lo que dicen ellos. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo y ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Hasta ahora todo aparenta estar bien. Dios se reveló, Dios se introdujo a nosotros, nos dijo quién es, nos recordó lo que hizo y demandó de la manera en que nosotros nos relacionamos a Él. Sí, Señor. Sí, Señor. Eso haremos. Pasan 40 días. Y Moisés está arriba en el monte Sinaí hablando con Dios. Y el pueblo comenzó a desesperarse. Y aquí vemos entonces la idolatría del pueblo que contesta la pregunta que hice al principio. ¿Estará Dios a gusto con que nosotros lo adoremos a Él a nuestra manera, aunque tengamos las mejores intenciones? Mira lo que sucede. Cuando el pueblo vio, capítulo 32, versos del 1 al 3, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió, Aarón, que estaba con Moisés, que conocía a Dios. En vez de regañarlos, en vez de llamarle la atención, ¿qué es lo que él hace? Ok, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevó a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril de oro e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, escucha bien estas palabras, este es tu Dios, Israel, quien te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Estamos aterrizando el avión. Varias observaciones acerca de este texto. Increíble. El razonamiento de ellos fue, este Dios es muy complicado. Este Dios es muy poderoso, este Dios es incomprensible. Mira lo que Él hace, Él baja en una nube, hay rayos, hay truenos, hay relámpagos, todo el mundo se asusta. Yo no entiendo ciertas cosas acerca de Él. Él hace cosas que no son familiares para mí. Aarón, ¿por qué tú no haces a Dios y lo confeccionas de una manera que nosotros podamos entenderlo? Porque lo que es familiar para nosotros son los ídolos. Basado en su cultura, eso era lo que ellos sabían. ¿Por qué no confeccionas a Dios a nuestra manera? Lo haces de una manera que sea más
familiarizada para nosotros, ya que este Dios es un Dios muy complicado. No estamos pidiendo que crees a un Dios ajeno. No estamos pidiéndote que crees a otro Dios, no. Estamos pidiéndote que bajes a Dios a nuestro nivel. Para nosotros poder así relacionarnos con Él a nuestra manera. De una manera que nosotros podamos entenderlo. Que nos haga sentir más cómodos. En otras palabras, queremos servir a Yahweh, queremos servir a nuestro Dios, pero lo queremos hacer basado en nuestro propio criterio. Aarón confeccionó un becerro de oro, lo que era familiar para ellos. Escuche bien, y a este becerro de oro, él llama Dios. Ahora, a lo que es familiar para ellos, aquí está tu Dios. Y es aquí donde ocurre lo más siniestro. Porque no solamente él atribuye el nombre de Yahweh a ese becerro de oro, sino también que atribuye las acciones de Yahweh a ese becerro. Él no solamente le dice, aquí está tu Dios, sino que él dice, aquí está tu Dios, quien te liberó de la tierra de Egipto. No solamente estamos atribuyendo el nombre al becerro, pero también estamos atribuyendo las acciones de Dios al becerro. No solamente le atribuyeron el nombre de Dios y el poder de la liberación al becerro de oro, sino que hicieron lo impensable. Lo adoraron y le sirvieron. Inclusive esta sección termina con que ellos estaban ¿qué? Regocijándose. ¿Qué es lo que esto nos enseña, hermanos? Que el pueblo, queriendo confeccionar a Dios a su manera, terminó atribuyendo gloria al becerro. Terminó atribuyendo el nombre santo de Dios al becerro. Terminó atribuyendo las acciones de Dios al becerro. Y terminaron rindiéndole pleitesía al becerro. ¿Tenía las mejores intenciones? Ya. Pero estaban sinceramente y honestamente errados. La pregunta es esta. ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Estará Dios a gusto con que nosotros lo confeccionemos a nuestra manera, aunque tengamos las intenciones correctas? ¿Estará Dios a gusto o halagado o cómodo porque Dios es un Dios flexible? No, mira lo que dice el verso 7 de la historia. Dice, entonces el Señor habló a Moisés. Desciende pronto porque tu pueblo que sacases de la tierra de Egipto sea ¿qué? Corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición de oro y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Verso 10 dice, déjame en paz para que se encienda mi ira en contra de ellos. Si siguen leyendo la historia, hermanos, Dios le dice a Moisés, hazle esta pregunta al pueblo. ¿Quién está del lado del Señor? ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Es Dios en contra de los dioses ajenos. Y le dice a Moisés, pregúntale al pueblo de qué lado están. ¿Y sabes qué, hermanos? Solamente los levitas dijeron, estamos del lado del Señor. El resto decidió no adorar a Dios como Él demanda. Esta es la pregunta. ¿Apreció Dios que el pueblo confeccionara a Dios a su manera? No.
¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy tu Dios, un Dios que está apasionado por su gloria. Y en Isaías 42:8 nos dice que yo no comparto gloria con nadie. Conclusión. ¿Por qué es importante que estudiemos el misterio de Dios de la manera que Él se ha revelado en las Escrituras? ¿Por qué es importante que estudiemos su carácter? ¿Por qué es importante que estudiemos sus atributos? Para que no tengamos dioses ajenos a Él. En esta serie, eso es lo que vamos a hacer. Estudiar su carácter, estudiar sus atributos, para que entonces nosotros como creyentes podamos servirle de la manera que Él demanda. Para que nosotros como creyentes podamos adorarle de la manera que Él ha establecido. ¿Están listos?